Vamos a terminar ya con este libro de Génesis. Voy a intentar hacer un vídeo con los capítulos 46, 47, 48, 49 y 50. Voy a ir uno por uno, pero bueno, voy a intentar meterlos todos, así que intentaré decir lo más elemental de cada uno. Bien, comenzamos con el capítulo 46. Aquí se podría dividir en tres partes. Por un lado, de versículo 1 al 7, cuando ya Jacob baja a Egipto. Del 8 al 27 se nos relata esa descendencia de Jacob que él tiene en Egipto, tanto los que llegan como los que ya estaban, recordamos, los hijos de José. Y luego del 28 al final al 34, ese encuentro ya finalmente entre Jacob y su hijo José. Bien, por destacar alguna cosa. Significativo. Ahí se le manifiesta Dios a Jacob y le dice eso, ¿no? En el versículo 4. Bueno, versículo ya 3. No temas bajar a Egipto porque te constituiré allí en un gran pueblo. Versículo 4. Yo bajaré contigo a Egipto y yo te haré también subir. Bien, pues aquí entonces el Señor le manifiesta eso, no como Él le va a acompañar en ese viaje a Egipto, que no tenga miedo. Y aquí es significativo como veíamos durante toda esta secuencia de patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac, con Jacob también hasta este momento, era ese tratar de permanecer en ese lugar. Bien, pues en este caso ya habíamos visto también como Abraham en su momento también tendrá que bajar a Egipto y en este caso, bien, pues la voluntad de Dios es que Jacob baje a Egipto precisamente para salvar al pueblo y entonces se lo manifiesta muy claramente, ¿no? Y es bonito ver cómo se lo dice, ¿no? Yo bajaré contigo a Egipto. Dios va a estar con él y le va a acompañar en todo momento. Y luego de los versículos 8 al 27, como decíamos, se nos relata toda esta descendencia de Jacob. Parte de ellos ya estaban, como recordamos, los hijos de José en Egipto, y luego ya nos relata todos los que descienden los hijos de cada uno de los hijos de Jacob, es decir, los nietos de Jacob, incluyendo pues toda esa serie de nietos, ¿no? Bien, se nos relata todo ello y luego ya versículos 29 a 30, allá es ese momento clave donde se encuentran José y Jacob. Y dice así, versículo 29, José enganchó su carroza y subió a Gosén al encuentro de su padre Israel. Es José el que va al encuentro del padre. Al verlo se le echó al cuello y lloró abrazado a él. Israel dijo a José, versículo 30, ahora puedo morir después de haber visto tu rostro y saber que todavía vives. Estas palabras nos recuerdan mucho a un pasaje del Nuevo Testamento, que es claramente esas palabras de Simeón, lo que se llama el cántico de Simeón, que rezamos todos los días en las completas. Bien, es como que en ese momento Simeón asume esas palabras de Jacob en este momento, ¿no? Porque es pues ese gozo de haber visto de nuevo el rostro de, en este caso de su hijo, en el caso de Simeón del Mesías, y de esa manera pues ya puede morir en paz porque ya ha consumado el deseo más profundo de su corazón. Y luego, más adelante, versículos 33 a 34, se nos manifiesta eso que decíamos también, ya habíamos comentado en el capítulo anterior, ¿no? Cuando José les deja bien claro a sus hermanos que digan que son pastores para que de esa manera se puedan quedar en Gosen o Gosén. Versículos 33 a 34. Dice así, cuando el faraón os llame y os pregunte cuál es vuestra ocupación, le responderéis, tus siervos son ganaderos desde la juventud hasta ahora, lo mismo nosotros que nuestros padres. Es decir, no saben hacer otra cosa, solo saben pastorear. Y luego se nos dice, ¿no? Y de esta forma podréis instalaros en la región de Gosen, porque los pastores de ovejas son una abominación para los egipcios. Es precisamente la manera como ellos pueden preservar pues su cultura, digamos, sin contaminarse de todos los cultos, ritos y tradiciones de los egipcios. Y luego además veremos más adelante en estos capítulos cómo también eso será providencial para que ellos puedan bueno, pues mantener eso de una manera mucho más clara. Lo vamos a ver, no entro ahora porque lo vamos a ver más adelante. Bien, esto en relación al capítulo 46. Del capítulo 47 lo podríamos dividir en tres partes. De versículo 1 al 12, cuando Jacob se asienta ya en Gosen o Gosén, del 13 al 26, que se nos explica la administración de José en ese primer periodo de crisis, y luego del 27 al 31, hasta el final, cuando José ya jura a Jacob que le enterrará en Canaán, ese deseo que tenía Jacob de ser enterrado en la tierra prometida, como lo había prometido el Señor, iré contigo a Egipto
y volveré contigo. Bien, aquí por destacar alguna cosa, es significativo y es bonito ver esa bonita relación, esa increíble relación que hay entre Jacob y el faraón. Recordamos cómo históricamente se sabe, ¿no? Pues estas dinastías de los Ixos, que eran de origen, no me voy a enrollar otra vez porque ya lo hemos comentado, pero bueno, por recordar esencialmente, ¿no? De origen asiático, con lo cual habría pues esa afinidad y habría también ese interés por parte de estos faraones de que hubiera población asiática, de origen asiático, porque siempre les iban a apoyar. Bien, aquí entonces en el versículo 7 se nos dice, dentro de ese encuentro que hay entre Jacob y el faraón, dice, José hizo venir a su padre Jacob y lo presentó al faraón. Jacob bendijo al faraón y el faraón ya pues comenzó a hablar con él, ¿no? Y luego más adelante igualmente en el versículo 10, cuando se despide Jacob del faraón, dice, Jacob bendijo al faraón y salió de su presencia. Bien, vemos aquí y es bonito y destacable esas bendiciones, ¿no?, de Jacob al faraón, esa buena relación que había entre ellos y cómo también el faraón acepta esa bendición de Jacob. Y luego más adelante, del 13 al 26, ya se nos relata, como decíamos, cómo José va a administrar todas las tierras de Egipto para poder salir de esa hambruna, ¿no?, de ese momento de crisis. Y aquí es muy significativo porque lo que él va haciendo, no me voy a entrar aquí no voy a entrar a detallar esto, que ya lo leéis vosotros o lo habéis leído, pero va desarrollando toda una serie de estrategias para poder mantener pues la supervivencia del pueblo egipcio y también, además del pueblo egipcio, de todos los que dependían del pueblo egipcio. Bien, pues en este caso se nos dice claramente en el versículo 20, ¿no? Porque lo que hace es comprar las tierras de los egipcios a cambio de grano. Y dice versículo 20, así compró José para el faraón toda la tierra de Egipto, pues cada uno de los egipcios vendió su campo porque arreciaba el hambre sobre ellos. El país vino a ser propiedad del faraón. Y el pueblo le quedó sometido a esclavitud, desde un extremo a otro de las fronteras de Egipto. Bien, entonces, aquí lo que vemos es cómo todo el pueblo queda absolutamente sometido, pero recordamos, debido a que el pueblo, la familia, el pueblo hebreo, la familia de José, se habían quedado en esa zona, en Gosen, y ellos eran ganaderos. Bien, entonces ellos siguen manteniendo su libertad porque no eran tierras, recordamos como ellos, era ese planteamiento, ¿no? Por eso los egipcios no podían o tenían ese desprecio, sentían ese desprecio hacia los ganaderos. Egipto básicamente era una superpotencia a nivel agrícola, no a nivel ganadero. A nivel ganadero, pues estaba la zona de Canaán que tenía mucha ganadería. Allí era básicamente la agricultura, aparte que tuvieran también ganado, pero esencialmente era la agricultura. De esa manera, claro, todos los terrenos, todas las tierras se aprovechaban especialmente para producción agrícola. Esta zona de Gosen, como decíamos, era la zona del delta hacia el oriente, que lindaba ya con la zona del desierto. Es decir, que era una zona en la cual ya ahí había libertad para andar con el ganado. Bien, pues es de esta manera como ellos no estarán sometidos de esta manera a esclavitud ante la corte del faraón, porque ellos tienen esa libertad. Ellos no disponían, no eran dueños de esa tierra, sino que ellos se movían, bueno, por ese ámbito que todavía, bueno, pues era una zona que no era desierto, lindando con el desierto, pero evidentemente todavía estaban en la zona del delta. Bien, pues entonces, gracias a eso también, ellos no quedarán sometidos de esa manera, tendrán más libertad. Y luego también se nos da un detalle en el versículo 22 significativo. 22, sí. Solamente dejó de comprar las tierras de los sacerdotes, porque tenían una renta del faraón y comían de la renta que les pasaba el faraón. Por eso no vendieron sus campos. Y luego en el versículo 26, creo, se nos repite. Se dice, a excepción únicamente de las tierras de los sacerdotes que no pasaron a ser propiedad del faraón. Bien, esto que se nos relata aquí es un dato histórico, porque esto sí se sabe también históricamente que era así, ¿no? Los sacerdotes precisamente pues tenían ese privilegio especial, con lo cual ellos vivían de esas rentas, ¿no?, de la corte. Y de esa manera podía mantener sus campos. En este caso es lo que se nos relata aquí también, con lo cual es un detalle totalmente histórico. Bien, y luego ya en el versículo 28, terminando ya, se nos dice, ¿no? Jacob vivió en el país de Egipto 17 años, y el total de los años de vida de Jacob fue 147. Bien, pues al final se nos relata esto, ¿no? Cómo llegar a vivir hasta los 147 años. Bien, es lo que me gustaría destacar simplemente de este capítulo 47. Pasamos ya ahora al 48.
En el capítulo 48, de primeras no haría ninguna división. Del versículo 1 al 22, Jacob bendice a los hijos de José, porque se basa en eso, ¿no? Bien, entonces, aquí es ese encuentro de Jacob con sus nietos, Manasés y Efraín, hijos de José. Aquí tenemos ya a un Jacob enfermo, como ya se nos comienza diciendo, y es precisamente en ese momento, y el versículo 1, después de estos sucesos le dijeron a José, tu padre está enfermo. Bien, pues es ahí cuando él ya decide enseñarle, ¿no? O presentarle a sus hijos Manasés y Efraín. Es en este momento cuando se lleva a cabo ese proceso como de adopción porque, bueno, recordamos cómo estaba esa circunstancia, ¿no? De que estos hijos de José eran nietos de Jacob, pero sin embargo, pues bueno, pues lógicamente se había casado en el ámbito egipcio y demás. Conclusión, no eran, digamos, de raza, entre comillas, pura. Entonces él lo que hace es tomar esa actitud de adopción, de tomarlos como auténticamente nietos e incluso, como él dice, ¿no?, hijos suyos. Y de esa manera aquí entonces se lleva a cabo esa bendición. Y es significativo, versículos 15-16, dentro de ese proceso de esa bendición, dice, que es muy bonito. Entonces bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde el día en que nací hasta el día de hoy, el ángel que me libró de todo mal, bendiga a estos muchachos, perdure en ellos mi nombre y el de mis padres Abraham e Isaac, y en multitud se conviertan sobre la tierra. Bien, pues se lleva a cabo esa bendición, pero lo significativo es como a partir del versículo 17 se nos va relatando cómo José les había colocado de manera que pues Efraín, que era el mayor, Manasés, que era el mayor, a ver si me voy a liar, le pone para que de esa manera, pues Jacob, al estirar sus brazos, coloque su mano derecha sobre Manasés, que era el primogénito, y Efraín, pues la mano izquierda. Recordamos esa importancia de la diestra, de la derecha, ¿no? El simbolismo que tenía. Bien, entonces lo que hace curiosamente Jacob es cruzar cruza los brazos de manera que entonces pues se quedan a la inversa. Y su mano derecha queda sobre Efraín y su mano izquierda queda sobre Manasés. Cuando José se queja de eso, porque no lo ve lógico, bueno, pues simplemente Jacob no le da mucha razón, simplemente le deja claro que tiene que ser así. Aquí, bueno, lo que vemos es esa manifestación constante de esa ruptura, de esa normativa, de esa primogenitura que estaba tan sumamente marcada en estos ámbitos culturales, ¿no? Vemos como aquí, bueno, pues Jacob, por voluntad divina claramente, lo lleva a cabo, razones tendrá y luego, bueno, pues se verá también más adelante en el desarrollo de esas 12 tribus, pero se había visto también como pues entre Esaú y Jacob, en caso de Jacob también con su hermano Esaú, también ha habido esa circunstancia. Recordamos también aquella situación, bueno, pues también entre Raquel y Lía, dentro de que eran mujeres, pero también esa importancia de la primogenitura, también entre las mujeres, pues ahí también se rompe un poco por ese privilegio o ese amor especial que tiene pues su esposo, ¿no?, hacia Raquel. Bien, la cuestión es que entonces se ve claramente toda esta circunstancia, ¿no? También lo veíamos claramente en relación a los hijos de Jacob con Judá y con Rubén, como Rubén, que era el primogénito, no deja de ser primogénito, pero estamos en la misma, ¿no? Él, digamos que pasa a un quinto plano en relación a Judá, que no es el primogénito ni mucho menos, sino que tiene unos cuantos hermanos por delante, pero sin embargo, digamos que va a tomar mucho más, lo habíamos visto ya, no mucha más importancia dentro de estos pasajes con su hermano José, y luego más adelante también se verá en relación a las tribus, ¿no? Y luego claramente la tribu de Judá, que será de donde provenga el Mesías. Bien, pues entonces aquí también es significativo este gesto que tiene Jacob en relación a sus nietos. Lo dejamos aquí, capítulo 48. Capítulo 49. Aquí, bueno, digamos, es este capítulo de las bendiciones de Jacob a sus hijos, que, bueno, más que bendiciones son oráculos, porque algunos más que bendiciones tienden a ser maldiciones, y lo que se manifiesta es un poco, pues, qué va a ir ocurriendo, ¿no?, dentro de la psicología de cada uno de esos hijos, qué va a ir ocurriendo con esos hijos. De esa manera, aquí, bueno, se podría dividir en dos partes. Del versículo 1 al 28, esas bendiciones o oráculos de Jacob, y del 29 al 33, y es cuando se nos relata esa muerte de Jacob. Bien,
dentro de esas bendiciones u oráculos, tenemos ahí cómo se va enumerando a cada uno de los hijos y va, bueno, pues Jacob va manifestando una serie de cuestiones, ¿no? Tenemos a Rubén, luego van Simeón y Leví, que van conjuntamente, a Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín. Bien, por destacar así alguna cosa clave, flores a Judá por todas partes y luego también a José. Digamos que tanto Judá como José salen muy bien parados dentro, son auténticas bendiciones y son, bueno, pues maravillas que habla su padre de ellos. Y bueno, pues eso sí me gustaría pues recordar un poquito porque también es bonito. Dice, por ejemplo, en relación a Judá: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, pondrás tu mano sobre la cerviz de tus enemigos y ante ti se postrarán los hijos de tu padre. Judá es un cachorro de león, hijo mío, volviste con la presa. Se recuesta echándose como león y como una leona. ¿Quién le hará levantarse? No se apartará de Judá el cetro ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien le pertenece y a quien deben obediencia las naciones. Bueno, una clarísima manifestación a esa venida del Mesías ya en este momento del Génesis. Ata su asno a una cepa y a una parla su pollino. Incluso aquí podríamos ver un poco pues esa entrada triunfal del Señor en Jerusalén. Recordamos el Domingo de Ramos. Lava en vino su vestido y en sangre de uvas su manto. Aquí también es esa vinculación con la pasión del Señor, clarísima, y con la Eucaristía. Sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Bien, muy bonito lo que manifiesta de Judá y muy trascendente. Ya decimos que es claramente, no son prefiguraciones en relación al Señor. Y luego en relación a José también es significativo, ¿no? Del 22 al 26. Dice: José es un retoño fecundo junto a la fuente. Sus brotes sobrepasan el muro, le hostigan lanzándole dardos, le atacan ferozmente los arqueros, pero se le rompe el arco y se aflojan los músculos de sus brazos. Por obra del fuerte de Jacob, en nombre del pastor, la piedra de Israel, por el Dios de tu Padre que te auxilia y el Sadai que te bendice, con bendiciones del cielo desde arriba, bendiciones del abismo que yace en lo hondo, bendiciones de pechos y de senos. Las bendiciones de tu Padre sobrepasan las bendiciones de las colinas antiguas, los anhelos de los collados eternos, que le caigan sobre la cabeza de José, sobre la frente del elegido entre sus hermanos. Bien, maravillas. Y sin embargo, en contraste, tenemos pues a Rubén y a Simeón y a Leví, precisamente los tres primeros, ¿no? De Rubén, pues por no leerlo, ¿no? Pero recordamos cómo, pese a ser el primogénito, le echan cara el haber mancillado su tálamo. Y en relación a Simeón y a Leví, los trata como coléricos y caprichosos. Bien. Luego ya Zabulón, Dan, Gad, Benjamín, bueno, pues bien, habla más o menos objetivamente de ellos. Y luego destaca Aser y Neftalí también. Os leo 20 y 21. De Aser dice: Aser tiene un pan excelente, produce manjares regios. Neftalí es una cierva suelta que tiene hermosos cervatos. Y sin embargo, dentro de que no es tan radical, tan negativo como con Rubén, con Simeón o Leví, pero de Isaacar también, bueno, pues tampoco le deja muy bien. De Isaacar dice, versículos 14-15: Isaacar es un asno robusto echado entre las aguaderas. Ve que el descanso es bueno y la tierra agradable. Ofrece el lomo a la carga, llega a hacerse esclavo a sueldo. Bueno, tampoco queda muy bien parado Isaacar. Bien, pues como vemos entonces son estos oráculos que son muy premonitorios, como vemos, pero a muy gran trascendencia y a muy, digamos, a muy largo plazo, como vemos en relación al Señor, con esa tribu de Judá, con Judá concretamente. Y luego ya más adelante, del versículo 29 a 33, es ya cuando se nos muestra esa última voluntad de Jacob y su muerte definitivamente, ¿no? Ahí es donde manifiesta ese deseo de ser enterrado precisamente en la cueva de Macpela, esa cueva que había comprado ya su abuelo Abraham. Y de esa manera desea estar enterrado con sus abuelos, con sus padres, y recordamos también con su esposa Lía, que también estaba enterrada allí en la cueva de Macpela. No Raquel, su esposa amada, que recordamos cómo había muerto al dar a luz a Benjamín a las puertas de Belén, con lo cual había sido enterrada a las puertas de Belén. Bien, y luego ya finalmente el versículo 33 acaba este capítulo diciéndonos eso, ¿no? Cuando Jacob acabó de dar estas instrucciones a sus hijos, su voluntad de ser enterrado en la cueva de Macpela, metió los pies en el lecho, expiró y fue a reunirse con los suyos. Bien, y así termina ya esa vida terrena
de Jacob, y termina este capítulo 49. Y llegamos ya al capítulo 50, terminando ya este libro del Génesis. Bien, lo podríamos dividir en tres partes. De versículo 1 al 14, cuando se nos relata esa sepultura tan solemne de Jacob en Macpelá. Del 15 al 21, esa desconfianza que surge entre los hermanos de José por esa falta de su padre. Y del 22 al 26, el final de la vida ya de José. Bien, por destacar alguna cosita, versículos 2 a 3, es curioso cómo se nos relata ese embalsamamiento del cuerpo de Jacob. Recordamos que están en Egipto y de esa manera dice: luego ordenó a los médicos a su servicio que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Emplearon en ello 40 días para que así se cumplieran los días del embalsamamiento, y los egipcios le lloraron durante 70 días. Bien, aquí estamos viendo claramente pues todo lo que es el proceso de embalsamamiento y duelo egipcio, es decir, una momificación. Aquí lo que hacen es momificar, aparte de todo el proceso de duelo, momificar el cuerpo de Jacob. También, aparte de eso, es muy práctico, era muy práctico porque lógicamente el cuerpo de Jacob tendría que pues llevar todo ese proceso, ¿no? Ese viaje desde allí hasta la cueva de Macpelá. Bien, más adelante, bueno, incluso luego más adelante, ¿no? Perdón, en el que me lío yo aquí un poco. En el versículo 26 también se nos habla de esto, ya bastante más adelante, dice, por vincularlo un poquito, dice José, cuando ya termina todo, ¿no? José murió a los 110 años, lo embalsamaron y fue puesto en un féretro en Egipto, igualmente, ¿no? Ese proceso de embalsamamiento egipcio, es decir, esa momificación, porque además en su caso él sí que va a estar durante bastante tiempo, bastantes años, hasta que por fin lo puedan sacar, que también es su voluntad, porque dice, versículo 25, luego José hizo jurar a los hijos de Israel de esta manera: cuando Dios os visite, sacaréis mis huesos de aquí. Bien, pues entonces él tiene claro, ¿no?, que ellos van a volver a la tierra prometida, a Canaán, y entonces él también tiene ese deseo de volver y que le entierren allí también en Canaán, con lo cual pasarán toda una serie de años y de esa manera pues él mientras se mantendrá momificado y en un féretro enterrado de una manera lógicamente muy solemne, como nos podemos imaginar, allí en una tumba en Egipto. Bien, esto ya es del final y ya entre medias nos quedaría ese momento en el cual, como decíamos, surge esa desconfianza ante la ausencia del padre, esa desconfianza entre los hermanos de José. Claramente ellos lo que ven es que a lo mejor, bueno, esa reconciliación era un poco por no desagradar o no, bueno, inquietar a su padre, ¿no? Que a lo mejor José, ante la ausencia del padre, ahí ya va a tener otra actitud para con ellos. Y sin embargo, es bonito, ¿no?, las palabras que tiene José hacia ellos. Versículo 19. Dice, José les respondió, porque ellos le dicen, aquí nos tienes como esclavos tuyos. Ellos se ofrecen como esclavos porque claramente lo que se ve aquí es que ellos aún no están, no tienen clara esa misericordia de su hermano, ¿no? Aún están con esas dudas de que es imposible que su hermano sea capaz de perdonarles pues ese daño tan grave que le habían infringido, ¿no? Bien, la cuestión es que entonces dice José en el capítulo, perdón, versículo 19, que me estoy liando. José les respondió, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros planeasteis el mal contra mí, pero Dios lo planeó para el bien, para hacer tal como hoy ocurre, que viviera un pueblo numeroso. Ahora pues no temáis, yo os alimentaré a vosotros y a vuestros hijos. Bien, es significativo porque de primeras dices, ¿no acaso estoy yo en lugar de Dios? Él no es quien para juzgar nada. Y esto a mí me parece impresionante, ¿no? Porque, hombre, humanamente él era lícito, ¿no?, juzgar a esta actitud de sus hermanos y encima siendo él quien era, ¿no?, con ese poder que tenía. Y sin embargo, bien, pues se deja claro que eso solo le compete a Dios. Nadie es quien para juzgar a nadie, ni siquiera él, siendo quien es, con ese poder que tiene en pues, la corte más importante en ese momento, y siendo sus hermanos, pues habiendo tenido esa actitud con él, sin embargo, él no es digno de juzgarles en absoluto, no solo Dios les puede juzgar. Y dice, lo que decíamos, ¿no?, vosotros planeasteis el mal contra mí, o sea, él no puede negar, ¿no?, que ellos han obrado un mal terrible, no lo puede negar, ¿no? Él no niega la evidencia,
pero sin embargo dice, pero Dios lo planeó para el bien. Pone por encima esa voluntad de Dios. Es decir, que todo, al final todo, era para un bien mayor. Y de esa manera, pues se queda con paz en su corazón y les manifiesta esa paz también a ellos para el corazón de sus hermanos, ¿no? Y de esa manera dice claramente después, al final del versículo 21, y José los consoló hablándoles al corazón. Bien, pues cómo les hablaría, ¿no? Para de esa manera poder consolarles. Bueno, es lo que se nos muestra ahí, ¿no? Que es, pues me parece tan bonito, ¿no? Como lo manifiesta la palabra de Dios, cómo les consuela hablándoles al corazón. Bien, lo dejo ahí, ya luego lo que decíamos, ¿no? Llega la muerte de José, del versículo 24 al 26, y con esto ya termina este Génesis, este libro del Génesis, y es significativo como también José tiene clarísimo eso, ¿no? Tiene esa pues también revelación divina, ¿no? Que dice, yo voy a morir, pero Dios os visitará sin falta y os hará subir desde esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Bien, él lo tiene clarísimo, ¿no? Que la voluntad de Dios es la que es, que ellos vuelvan a la tierra prometida y de esa manera les manifiesta ese último deseo que también él tiene de que cuando Dios les visite, que le lleven con ellos, que se lleven sus restos y le entierren también allí en Canaán. Bien, pues con esto terminamos ya este Génesis, este maravilloso libro de Génesis, esta palabra de Dios que se nos manifiesta en este libro. Y bueno, pues aquí tenemos ya todo el contenido completo y estos últimos capítulos de una manera un poco más escueta para que nos dé tiempo, pero ahí lo tenemos. Todo ese contenido que nos manifiesta el Señor, que desea hablarnos a cada uno de nosotros a través de todos estos personajes maravillosos en este libro, que eso, a través de ellos el Señor también nos manifiesta a cada uno, pues lo que Él desea manifestarnos en este Génesis, en este germen de la revelación, germen de esa voluntad divina a través de la humanidad, pero que también es ese génesis dentro de la vida de cada uno de nosotros. Bien, pues lo dejo ahí y nada, no os digo nada más. Que tengáis todos un muy feliz día y hasta la próxima.